vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Saludos, amigos y amigas. Ya en el tercer domingo de Cuaresma, en este camino hacia la Pascua en que nos encontramos, el Señor nos sigue acompañando. Y hoy, en las lecturas que escuchamos, nos da varias pistas para seguir nuestro trabajo interior, para seguir acordándonos de nosotros, acordándonos de los demás y también acrecentando nuestra relación con Dios. La primera lectura de hoy del libro del Éxodo, en el capítulo 3, del 1 al 15, Yahvé, el Dios que da su nombre al ser humano. La lectura de hoy nos introduce en uno de los momentos más significativos de la historia del pueblo de Israel: la revelación de Dios a Moisés, para que éste comunicara al pueblo su decisión y su proyecto liberador. Es un episodio determinante de este pueblo, que ha definido siempre su vida en razón de su fe en Dios Yahvé, que lo sacó de la esclavitud de Egipto y le dio una tierra para que pudiera vivir en libertad. También es un episodio que en el conjunto de las experiencias religiosas de la humanidad marca un hito decisivo y original. Este capítulo prepara la gran narración de la liberación de Egipto, que es el momento culminante de la relación de Dios Yahvé con Moisés y con su pueblo. El Dios Yahvé, nombre misterioso que puede tener mucho significado, no se revela para dar a conocer un nombre extraño e impenetrable, sino porque ha escuchado el clamor de un pueblo en esclavitud y quiere comprometerse con los pueblos que viven esa opresión. Egipto entonces era una potencia impresionante y sus dioses los más magníficos del mundo. Sabemos que en el trasfondo de esta narración, que corresponde a la llamada tradición eloísta, se apunta a la magia de conocer el nombre de la divinidad, que en las religiones ancestrales tenía un significado especial. Quien conocía el nombre de la divinidad lo atrapaba de alguna manera. Podíamos señalar que en nuestro texto el nombre de Yahvé, el famoso tetragrama divino, compuesto de 4 letras, Yahvé, impronunciable para los judíos, tiene una raíz verbal, es decir, dinámica. No es pues una definición, pero en Dios, quien dice su nombre, quien se revela, quien descubre el misterio. No es un Dios egoísta de su nombre o de su esencia. Al menos aquí es un Dios que se da. Es el que hace existir, el que crea, el que desvela el misterio. Pero eso no significa que ese Dios pueda ser manipulado por el hombre a su antojo. Ahora lo dice para poder conducir a Moisés desde la zarza ardiente hasta la esclavitud de Egipto, para liberar. Por lo tanto,
El Dios Yahvé es un Dios que se da nombre a sí mismo. No lo ha descubierto el hombre escrito en un templo, o lo que especialistas piensan que podía ser un Dios local de Madián. No es ahora el momento de explicar en sus pormenores el origen yavista como religión. En realidad, es el que hace venir a la existencia lo que no existe. Es quien da libertad a quien no la tiene. Es quien libera de la esclavitud. Es un Dios que se hace y se compromete en la historia humana con los hombres y con los pueblos en su vida concreta y específica. Esta es la fuerza de la lectura de este domingo, de este día en que el Señor nos congrega. En las narraciones de la liberación de Egipto, y una de ellas es nuestra lectura de hoy, Israel nos transmite una teología bien determinada, la experiencia que su Dios Yahvé se manifiesta como un Dios que no solo salva de las amenazas de los enemigos, sino que también viene en ayuda de las cosas más elementales de la vida: libertad, pan, paz y justicia. Por eso Israel aprenderá en esta teología a identificar el pan de la vida con el pan de la salvación. Todo eso es lo que significa esta revelación de Yahvé a Moisés. La segunda lectura de hoy, de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 12, Pablo, que había comenzado una polémica sobre la carne sacrificada a los ídolos, comienza aquí con un nuevo período de reflexión para llevar a sus últimas consecuencias cómo tienen que comportarse frente a la idolatría. Para ello se ha valido de un proceso exegético que se llama Midrash, una actualización de un texto del Antiguo Testamento, en este caso la epopeya del Éxodo. En realidad son varios textos lo que Pablo comenta y actualiza. Entiende que todo aquello fue un bautismo para renacer como pueblo en la libertad que Dios le ofrecía. Pero no todos lo vivieron así, sino que murmuraron contra Moisés y contra Dios. El desierto era duro, es verdad, pero la libertad de siempre debe tener su precio. Todo eso era un anticipo para lo que ahora deben vivir los cristianos. Ahora Pablo intenta sacar las consecuencias para la comunidad de Corinto. El pueblo en el desierto no está lejos de ciertas actitudes idolátricas. La tipología es un ejemplo para que aprendamos. Quiere decir Pablo, porque algunos pueden ir a banquetes paganos y comer de algo que se ha consagrado a los ídolos. Esta es una tentación constante en todos los procesos religiosos. Una lectura actual ya no podrá referirse a un problema de carne y participaciones en banquetes sagrados, sino en otros banquetes de poder y de gloria que se pueden robar la identidad cristiana. Y hoy, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, del 1 al 9, el Evangelio viene hoy a hacer una llamada a la fidelidad de ese Dios salvador de la historia, que se ha jugado todo su prestigio y toda su divinidad con el pueblo, y narra 2 episodios de acontecimientos que ocurrieron muy probablemente en tiempo de Jesús. Unos galileos que el prefecto romano mandó masacrar mientras ofrecían un sacrificio.
Algunos apuntan a la sospecha de tipo político que tenía que ver con el terrorismo celote, pero no es fácilmente aceptable esta tesis. Sí es importante el dato de que ocurrió mientras ofrecían un sacrificio, un acto religioso. No sabemos a qué se refiere, aunque tenemos noticia que Pilato fue responsable directo de la crucifixión de Jesús. Fue uno de los políticos más perversos y crueles de la administración romana. El otro episodio es mucho más normal, un accidente de trabajo de tantos como ocurren en la vida, en el trabajo, y ante lo que uno se pregunta, ¿por qué puede significar estos episodios narrados por Lucas? ¿Tiene que ver algo Dios en estos? Desde luego que no. Es lo primero que debemos inferir en la lectura del texto. ¿Por qué? Pues son narrados sencillamente para poner de manifiesto que Dios no es el responsable como Poncio Pilato y no tiene nada que ver con el accidente de la torre de Siloé, del muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Esas cosas pasan en la vida. Eso nos descubre que somos débiles y que no podemos vivir nuestra vida sin sentido. Todo el conjunto del Evangelio de hoy va en la dirección de una llamada a la conversión y a contar con Dios en nuestra vida. Jesús no ve en los samaritanos sacrificados ni en los obreros de la torre maldad alguna para ser castigado por ello. No es el anuncio del Dios juez el que aquí aparece. Jesús habla de los signos de terror de la vida. Es una lectura realista de lo que ocurre y de lo que siempre ocurrirá, unas veces por la maldad humana y otra porque no podemos dominar la naturaleza. Pero ¿acaso esto no nos debe hacer pensar que debemos estar preparados siempre? ¿Para qué? Nos diríamos que para morir. No, para vivir con dignidad, con sabiduría, con fe y esperanza, y así llegar a la muerte. No nos ha de afanar con las manos vacías. El tercer momento de la lectura del Evangelio se centra en una especie de parábola sobre la higuera plantada en una viña que al cabo de 3 años no da fruto y se la quiere arrancar. La parábola de la higuera estéril es común también en el Evangelio de Marcos y Mateo. Es curioso y original que Lucas se haya decidido por unirla esos episodios anteriores. ¿Para qué? Para dar a entender que nuestra vida es como un tiempo que Dios permite. El dueño de la higuera, hasta el momento final de nuestra vida, los santos padres entendieron que Jesús era el agricultor que pide al dueño un tiempo para ver si es posible que la higuera saque higos de sus entrañas. Sabemos que la higuera era símbolo de Israel en el Antiguo Testamento, concretamente en los profetas. Por tanto, resuena aquí de alguna manera la interpelación profética a la conversión. Nuestro evangelista le da mucha importancia en su obra al hoy y a la hora de la salvación. Por eso ese tiempo concedido a la higuera es para un hoy y una hora de salvación y de gracia. Las conexiones de estos episodios se establece en razón de la necesidad de estar siempre en actitud responsable y preparándonos para cambiar de vida, para arrepentirse. Unas veces porque los hombres perversos aniquilan y otras porque ocurren catástrofes. Jesús con sus palabras
es culpa a los que han sufrido la maldad de Pilato o la mala suerte en el accidente, en el sentido que no son responsables individual de lo que ha sucedido. Esto era importante entonces, donde todo se explicaba en razón de conexiones entre responsabilidad personal y castigo. No, los galileos o los trabajadores de la torre de Siloé no eran peor o más responsables que lo que no les sucedió nada. Por eso, el contrario, todos debemos estar siempre en actitud de conversión, porque Dios siempre ofrece oportunidades, como es el caso de la parábola de la higuera estéril. Siempre con Dios de la salvación tenemos oportunidad de convertirnos y de buscar plenamente el bien. Jesús siempre nos va a ofrecer la oportunidad, el guía, el momento, el tiempo propicio para que revisemos nuestra vida, para que podamos ver las imágenes de misericordia divina que hoy nos presenta estas lecturas que proclamamos. Que cada uno de nosotros tengamos también la oportunidad de saber leer los signos de los tiempos. Podamos leer la oportunidad que en la adversidad nos ofrece el Señor para nuestra salvación, para que podamos realmente convertirnos, cambiar de vida y ser mejores. Feliz jornada para todos.